Red Más Internacional. 14 países americanos no reconocerán resultados de Venezuela que dieron triunfo a Maduro. Estados Unidos anuncia fuertes sanciones contra el régimen. Irregularidades rodearon las elecciones de Venezuela. Faltando media hora, solo habían votado más de 3 millones de personas. Insultos marcaron el segundo debate electoral en México. Nueva amenaza del volcán en Hawái. Lava llega al mar y causa nube tóxica. Taylor Swift y Ed Sheeran se llevaron los premios más destacados de los Billboard 2018. Taylor Swift. Thank you so much. This means so much to me. Bienvenidos, aquí comienza una nueva emisión de Red Más Internacional y empezamos con la información. El Grupo de Lima llamó a consultas a sus embajadores en Caracas y acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta decisión fue tomada para protestar por el polémico proceso electoral de este fin de semana, en el que Nicolás Maduro logró reelegirse para el periodo 2019-2025. Luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmara la victoria de Nicolás Maduro en los comicios celebrados el 20 de mayo y de que el mandatario reelecto celebrara su triunfo, los 14 países de América Latina que integran el Grupo de Lima, entre ellos Colombia, ofrecieron el que hasta ahora ha sido el pronunciamiento más enérgico en contra del régimen chavista. Desconocen los resultados de las elecciones de ayer al haber sido convocados por una autoridad ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente. En una conferencia de prensa ofrecida en Buenos Aires, Argentina, aseguraron que el proceso electoral en Venezuela careció de garantías para que fuera libre y legítimo, por lo que acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con ese país, además de otras medidas. Ante este resultado, los gobiernos que nos sumamos a esta declaración consideran en este momento posibles medidas políticas y económico-financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro. También le hicieron un último llamado al mandatario reelecto. Un canal humanitario que permita, sin demoras, recibir ayuda de la comunidad internacional en alimentos y medicinas, que son las necesidades cruciales de esta hora del pueblo venezolano. Desde Bogotá, la canciller María Ángela Holguín reiteró que el gobierno de Juan Manuel Santos no reconocerá los resultados de los comicios y recalcó que sus homólogos del Grupo de Lima retiraron sus embajadores de Caracas. Igualmente se tomó la decisión, no es el caso de Colombia porque ya la habíamos tomado, de los países del Grupo de Lima retirar su embajador en Caracas. Nosotros lo tenemos retirado desde hace más de un año, como ustedes saben. Expresó su preocupación por el alarmante aumento de migrantes venezolanos en la frontera con Colombia. Dijo que en los próximos días habrá una reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones. También anunció que llevarán la situación del país vecino ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Nosotros tenemos el próximo 3, 4 y 5 de junio en la ciudad de Washington la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ahí tuvimos los 19 votos para que el tema de Venezuela se trate en dicha asamblea. A pesar de las medidas anunciadas por el Grupo de Lima, voceros del régimen de Nicolás Maduro insistieron en la transparencia de los comicios celebrados el 20 de mayo. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela es que somos respetuosos. Respetamos y lo menos que podemos pedir es respeto. Pero los reportes más recientes del Poder Electoral reflejaron que la participación en las elecciones del 20 de mayo fue de 45,99%, una de las más bajas de Venezuela en la historia. Con el 98,11% de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro alcanzó 6.157.185 votos. El disidente chavista Henry Falcón obtuvo 1.909.172. El pastor evangélico Javier Bertucci registró 988.761 y Reinaldo José Quijada quedó en el último lugar con 36.246 sufragios. Además de la decisión del Grupo de Lima, Estados Unidos anunció más sanciones económicas y petroleras en contra del régimen chavista después de conocer el resultado de estas polémicas elecciones. Con esta orden ejecutiva firmada este lunes 21 de mayo por el presidente Donald Trump, Estados Unidos endureció sus sanciones en contra del régimen chavista luego de que el gobierno de Nicolás Maduro llevara a cabo unas elecciones que le dieron una polémica victoria. Las nuevas sanciones impiden que el Ejecutivo venezolano pueda liquidar saldos de cuentas por cobrar relacionadas con el petróleo en territorio estadounidense. Es decir, que prohíbe a cualquier residente en Estados Unidos adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en el país norteamericano, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA.
Sin embargo, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que Estados Unidos no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en ese país. Las nuevas sanciones se suman al pronunciamiento del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien advirtió que las elecciones en Venezuela no cambiaban nada y exigió la liberación del ciudadano norteamericano Joshua Holt, detenido por el régimen en la prisión del Helicoide. El vicepresidente Mike Pence también emitió un comunicado por medio del cual anunció que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona y la miseria de su valiente pueblo continúa, mientras que el senador cubano-estadounidense Marco Rubio había advertido que en Venezuela no hay una salida electoral, por lo que calificó como una farsa los comicios del 20 de mayo. La semana pasada el Tesoro estadounidense también congeló bienes e incluyó en la lista Clinton al denominado número 2 del gobierno venezolano Diosdado Cabello, así como a su hermano y a su esposa. Pero no solo Estados Unidos reaccionó ante la cuestionada reelección de Maduro. A través de este mensaje en su cuenta en Twitter, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció que ese país junto a sus socios europeos estudiarán medidas oportunas en contra de Caracas. Las elecciones en Venezuela tuvieron varios sucesos que llamaron la atención de la comunidad internacional. Por un lado, el número de votantes se multiplicó en muy poco tiempo, mientras que por el otro, Maduro fue captado enviando saludos por doquier en una plaza completamente vacía. Uno de los momentos de las elecciones en Venezuela que causó mayor revuelo fue cuando el presidente Nicolás Maduro aparece saludando a una plaza desierta a su llegada al Liceo Miguel Antonio Caro, en donde depositó su voto. Durante buena parte de la jornada del 20 de mayo, los principales puestos en todo el país permanecieron desocupados. El panorama desolador hizo que en las redes sociales aparecieran videos en los que algunos ciudadanos denunciaron la existencia de los denominados puntos rojos para monitorear a los sufragantes a través del carné de la patria. También empezaron a circular audios en los que presuntos militantes de los comandos de campaña del régimen de Maduro presionaban a las personas para que fueran a votar. Amor con amor se paga. Necesitamos que se activen, que informen a las salas situacionales cuántos de los trabajadores de sus instituciones han ido a votar. Otra irregularidad denunciada por varios venezolanos tuvo que ver con el conteo de votos, ya que según este reporte, hasta las 5 de la tarde del 20 de mayo, 3.535.938 personas habían ido a sufragar, pero solo una hora después esa cifra se había duplicado. Pero a pesar de que Nicolás Maduro hizo a lo largo de su campaña peticiones como esta, el 20 de mayo yo necesito que ustedes me elijan como presidente de la República Bolivariana de Venezuela con 10 millones de votos. El Poder Electoral informó este 21 de mayo que con poco más del 98% de las mesas escrutadas, la totalidad de votos ni siquiera había superado los 10 millones. Y Diego Armando Maradona felicitó a Nicolás Maduro por el triunfo en los comicios y respondió también a las críticas que recibió por el apoyo al régimen chavista. Luego de aparecer en el cierre de campaña de Nicolás Maduro el jueves 17 de mayo en la avenida Bolívar de Caracas, el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona publicó esta fotografía en su cuenta en Instagram, en la que felicitó al mandatario por el triunfo logrado en las elecciones del 20 de mayo. Maradona, quien recientemente le había regalado al jefe de Estado un reloj avaluado en $30.000, acompañó la imagen con un mensaje. Yo no voy a votar al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir. Le mando un abrazo grande a todos los venezolanos. El exjugador de equipos como Boca Juniors y Barcelona respondió hacia las críticas que recibió de parte del exarquero paraguayo José Luis Chilabert y el cantante José Luis Rodríguez, conocido como el Puma. Vergüenza mundial. Queridos jóvenes, sepan que la droga mata y que no te deja razonar porque te quema las neuronas. La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal. Lo mueve solamente el dinero. Ahí está en Venezuela, burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina. Dios tarda, pero no olvida. Entre tanto, el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien participó como observador de los comicios del 20 de mayo, fue objeto de rechiflas e insultos por parte de varios ciudadanos en el sector conocido como Chacao. Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Con el anuncio de los Estados Unidos de congelar de manera provisional los aranceles al acero y aluminio de China y la respuesta del país asiático de un aumento de las compras de productos norteamericanos, la guerra comercial se frena y mientras tanto el dólar se mantiene alto.
La posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, que mantiene al mundo económico en zozobra, parece que no se va a dar por ahora. El fin de semana hubo un acercamiento que los analistas ven como una salida positiva. Estados Unidos anunció la congelación provisional de los aranceles al acero y al aluminio de origen chino, que había impuesto con el objeto de reducir el déficit comercial que con la nación asiática llegó a $375.000 billones al finalizar el año pasado. Estas amenazas de sanciones a China en materia comercial suponían de alguna manera una disminución en las transacciones de bienes y servicios a nivel mundial, que en general, recordemos, el grueso del comercio mundial se transa y se fija en dólares. China, mientras tanto, abre la posibilidad de aumentar sus importaciones agrícolas y de productos energéticos desde Estados Unidos, los cuales había incluido en una lista para imponerle impuestos luego de conocer la decisión del presidente Donald Trump de establecer aranceles a otros productos aparte del acero y aluminio. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que se ha logrado un consenso y no se entrará en una guerra comercial. Y aclaró que mientras se materializa el acuerdo marco, se suspenden las subidas de tarifas arancelarias. El diálogo continúa y un grupo de Estados Unidos liderado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, viajará a Pekín para definir los detalles y buscar una salida a los problemas comerciales. Y aunque no es oficial, algunos funcionarios del gobierno de Trump hablaron de una reducción de $200.000 billones, cifra a la que el gobierno chino pidió no hacer referencia. Y mientras tanto, el dólar se sigue fortaleciendo con esta noticia, que se complementa con un buen ritmo de inflación, un esperado aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal y el fortalecimiento de la economía norteamericana. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son la tasa de interés más relevante para el mundo, viene incrementándose de manera importante en las últimas semanas. En la medida en que teóricamente sube la tasa de interés de Estados Unidos, pues el dólar tiende a apreciarse. Los informes de prensa especializada indican que en lo corrido del año la divisa se ha revalorizado frente a 8 de las 10 más grandes monedas del grupo del G10 y en 20 de las principales 24 monedas de países emergentes. Y hoy los riesgos de evaluación de los países emergentes son quizás un poco la constante, por lo cual las tasas de cambio particularmente han permanecido al alza, especialmente en Colombia, pero también en los pares de la región. Gestores de fondos internacionales manifiestan preocupación por la fortaleza del dólar. En Colombia, el dólar se negoció en promedio de 2.986 pesos, una cifra que hace pocas semanas nadie pronosticaba. Estados Unidos anunció que impondrá las sanciones más duras de la historia contra Irán. Ya dieron a conocer sus condiciones para lograr un nuevo pacto y no descartan el levantamiento de sanciones en caso de lograr también un nuevo acuerdo que acabe para siempre con su enriquecimiento de uranio. En su primer discurso sobre política exterior como secretario de Estado, Mike Pompeo dio a conocer el plan del gobierno estadounidense para hacerle frente a Irán tras salirse del acuerdo nuclear. El compromiso de Estados Unidos con la estrategia de Irán que el presidente Trump estableció en octubre permanece. Ahora se ejecutará fuera del plan de acción conjunto. Continuaremos trabajando con los aliados para contrarrestar las actividades desestabilizadoras en la región, además de bloquear su financiación del terror y abordar la proliferación de misiles y otros sistemas avanzados de armas que amenazan la paz y estabilidad. También aseguraremos que Irán no tenga camino hacia un arma nuclear ni ahora ni nunca. El plan B de Estados Unidos es intensificar la presión de las sanciones para hacer que Teherán ceda a un nuevo pacto. Primero aplicaremos una presión financiera sin precedentes sobre el régimen iraní. Los líderes de Teherán no tendrán dudas sobre nuestra seriedad. Gracias a nuestros colegas del Departamento del Tesoro, las sanciones están regresando en pleno efecto y vendrán nuevas. La semana pasada impusimos sanciones al jefe del Banco Central de Irán y otras entidades que canalizaban dinero al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y también a Hezbollah y otras organizaciones terroristas. Es que en caso de no cumplirse las condiciones, Estados Unidos advierte con las que serían las sanciones más duras de la historia. El régimen de Irán debe saber que esto es solo el inicio. El aguijón de las sanciones será doloroso. Si el régimen no cambia su curso del camino inaceptable e improductivo que eligieron a uno que se incorpora a la Liga de Naciones. De hecho, estas serán las sanciones más fuertes de la historia cuando estemos completos. Pompeo aseguró que el alivio de sanciones solamente se daría cuando Estados Unidos haya visto un cambio real en las políticas de Irán. Estamos abiertos no solo con nuestros aliados y socios, sino también con Irán, pero solo si Irán está dispuesto a realizar cambios importantes. Como dijo el presidente Trump hace 2 semanas, está dispuesto y es capaz de negociar un nuevo pacto, pero el acuerdo no es el objetivo. Nuestra meta es proteger al pueblo estadounidense y un nuevo acuerdo garantizará que Irán nunca adquiera un arma nuclear.
Entre las 12 condiciones de Estados Unidos para renegociar el pacto está el retiro de las fuerzas de Irán en Siria, su ruptura con Hezbollah y Hamas, la liberación de presos estadounidenses en Irán y el fin de las amenazas para destruir Israel. Gina Haspel juró como directora de la CIA. La nominada de Donald Trump se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en la Agencia Central de Inteligencia. En la ceremonia aseguró querer ser un ejemplo para las próximas generaciones. Después de ser confirmada por el Senado, Gina Haspel juró como directora de la CIA en una ceremonia encabezada por el presidente Donald Trump, a la que también asistió el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. Estamos aquí hoy para el juramento de una persona muy especial, su nuevo director de la CIA, alguien quien ha servido a esta agencia con extraordinaria habilidad y devoción durante 30 años. Gina Haspel. Gina, felicitaciones. No hay nadie en este país mejor calificado para esta extraordinaria oficina que usted. Trump también destacó que Haspel se convierte en la primera mujer en llegar al cargo. Y hoy también marcamos otro hito de orgullo cuando Gina se convierte en la primera mujer en dirigir la CIA. La nueva titular de la Agencia de Inteligencia dijo querer ser un ejemplo para futuras generaciones. Sería negligente no tener en cuenta el tremendo orgullo que siento al ser la primera mujer en servir como directora. No estaría hoy frente a ustedes si no fuera por la notable valentía y dedicación por generaciones y mujeres de agencias y los roles tanto grandes como pequeños que desafiaron los estereotipos, rompieron barreras y abrieron puertas para el resto de nosotras. Gina Haspel tiene 61 años y después de semanas de polémica por sus vínculos con un programa de torturas practicado durante el gobierno de George W. Bush, a partir de hoy es la nueva directora de la CIA. Y crece la emergencia por el volcán Kilauea. En las últimas horas, la lava llegó al Océano Pacífico, creando una nube tóxica sobre Hawái. Esta es la imagen desde el aire del volcán Kilauea en Hawái. Más de 20 grietas emiten rocas líquidas candentes que van colina abajo llevándose todo a su paso. Aunque parecen imágenes sacadas de una película de ciencia ficción, es la realidad del día a día de los habitantes de la zona, quienes a solo 3 kilómetros de distancia alcanzan a oír esa parte majestuosa y peligrosa de la naturaleza. Estoy a 2 millas de la grieta, lo escucho las 24 horas del día, 7 días a la semana. Se alterna entre sonido de un dragón y estar al lado de la línea de vuelo de la Fuerza Aérea donde oyes los aviones. No puedo creer que sean solo 2 millas de distancia y poder escucharlo. Es que la lava del Kilauea llegó al Océano Pacífico, representando un nuevo peligro para los residentes. La lava llegó al océano a las 11 de la noche. Anoche, por el flujo que entra al océano, está creando ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Así que todas las personas que vienen al sur del flujo, pues todos esos gases empezarán a acercarse un poco donde están y esa no es una buena señal. La lava cruzó la autopista 137 en medio de la noche. Obviamente, este es el resultado de eso. La lava siguió por varios metros más hacia el océano y se está vertiendo, produciendo una nube de vapor que se ve hecha un poco más a nuestra izquierda. Le piden a la población mantenerse alejados de la nube tóxica producida por la reacción química que se forma cuando la lava toca el mar. Es que la cantidad de dióxido de azufre que sale de las fisuras volcánicas se triplicó, lo que llevó a las autoridades a redoblar sus advertencias. Noticia en el mundo: el segundo debate de los candidatos a la presidencia de México estuvo cargado de ofensas e insultos entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. México, recordemos, se prepara para las elecciones programadas para este 1 de julio. El segundo debate presidencial realizado en Tijuana tuvo como protagonistas a los aspirantes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. ¿Ese numerito que presentaste incluye sí o no la venta de Bancomer y de Banamex?
¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es candidato. Anaya es un demagogo, un canallita. En lo que pareció ser un segundo round entre ambos oponentes, Anaya volvió a arremeter, pero López Obrador respondió. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. Es Riquín, canallín, Riquín canallín. No tiene nada que ver lo de... El debate también contó con la participación de los aspirantes José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Los 4 candidatos se preparan para las elecciones presidenciales y generales que se llevarán a cabo en ese país el 1 de julio del presente año. Paraguay se suma a Estados Unidos y Guatemala al convertirse en el tercer país en mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en menos de una semana. En presencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su presidente Reuven Rivlin, el mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, inauguró la embajada de su país en Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Paraguay se convierte así en el tercer país en abrir su embajada en Jerusalén en menos de una semana, siguiendo los pasos de Estados Unidos y Guatemala. Once again, we are very happy, Excellency. Una vez más, estamos muy contentos, Su Excelencia. La gente dice que hace 3000 años Jerusalén fue la capital. Lo que estamos haciendo es poner la historia en el lugar correcto. Realmente aprecio su calidez, su amabilidad y especialmente su amistad. Paraguay siente que Israel nos ama. Nosotros también amamos a Israel. Muchas gracias. Paraguay, we feel Israel love you. We love you too. Thank you very much. El gobierno de Israel no solo celebró la decisión tomada por Paraguay, sino que alentó a más naciones a hacer lo mismo. Debo decirle, señor presidente, que muchos gobiernos seguirán su decisión. Una vez que está trasladando a Jerusalén su embajada, estoy convencido que muchos otros líderes lo seguirán. El presidente Cartes manifestó la importancia de esta decisión en cuanto a las relaciones bilaterales. Esta determinación soberana concreta otro acontecimiento histórico en nuestros vigorosos lazos de amistad entre Israel y Paraguay. Y no cabe duda que las relaciones entre ambos países se verán fortalecidas. No solo tiene mi apoyo desde mi gobierno, sino una gratitud profunda del pueblo de Israel. Nosotros recordamos a nuestros amigos. No tenemos mejores amigos que ustedes. Gracias, Horacio. Gracias, Paraguay. Gracias. Lo cierto es que ya son 3 los países que movieron sus embajadas a Jerusalén y solo queda esperar si en las próximas semanas o meses otros países siguen los pasos de Estados Unidos, Guatemala y Paraguay. El régimen de Bashar al-Assad en Siria aseguró que sus tropas retomaron el control total de Damasco después de haber obligado a más de 1000 yihadistas a evacuar. Con ráfagas de disparos al aire, soldados del ejército sirio celebraron el haber retomado el control total sobre la capital, Damasco. Banderas ondeando sobre edificios destruidos que a duras penas pueden permanecer de pie por todos los ataques de lado y lado que han soportado en los últimos 7 años, dan señal del triunfo del régimen de Bashar al-Assad sobre los rebeldes. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas declara que Damasco y sus alrededores y sus suburbios son áreas seguras en su totalidad y será difícil para los terroristas su regreso. A la vez, se confirma que nuestro ejército es más fuerte y está más determinado a presionar a lo que queda de terroristas y desmantelar sus reuniones donde sea que se encuentren. Según fuentes oficiales, a través de operaciones militares, el ejército sirio logró expulsar cerca de 1000 yihadistas del Estado Islámico, quienes habitaban en la aldea de Al-Ayar al-Aswad y en el campamento de Yarmouk, al sur de la capital.
Luego de una serie de consecutivas y concentradas operaciones, nuestras Fuerzas Armadas y aliados hemos limpiado el área de Ayar al-Aswad y sus alrededores, y un gran número de miembros del grupo terrorista Daesh fueron expulsados, lo que nos permitió la retoma total del área. Según el Observatorio de Derechos Humanos en Siria, los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas del régimen de Bashar al-Assad dejaron 250 militares, 233 yihadistas y 60 ciudadanos muertos. Todo indica que las fuerzas militares de al-Assad están retomando poco a poco el control de Siria, sin saber si el pueblo, que lleva sumergido en una guerra civil desde el año 2011, saldrá favorecido o aún más perjudicado. Y presten atención a esto, con tan solo 10 años, una niña mexicana con síndrome de Lennox escribió un libro sobre cómo tratar a las personas con dificultades para comunicarse y moverse. Para Maritere Argüelles, comunicarse durante 8 años fue todo un desafío. El síndrome de Lennox es un trastorno que se presenta en algunos niños quienes sufren de epilepsia. Este síndrome causa dificultades en el aprendizaje, pérdida de memoria y alteraciones psicomotrices. Necesitan ayuda para moverse por sí mismos. Tener esta condición no fue impedimento para Maritere ni para su familia. Pegando letras, números, colores y diferentes figuras en las paredes de la casa, su madre creó un abecedario para que Mari pudiese comunicarse. Con esto, sumado al tratamiento médico y al suministro de aceite de cáñamo derivado de la marihuana, la pequeña demostró tener las funciones cognitivas bien e incluso un coeficiente intelectual lo suficientemente alto para ser catalogada como niña genio. Después de superar sus barreras y sus miedos, logró aprender otros idiomas y conocer temas de interés social. Descubrió que podía ayudar a otros y lo hizo a través de un libro escrito por ella misma, titulado Hablar por los que no hablan, un documento único con el que busca crear conciencia mejorando el trato y la comunicación con personas en condición de discapacidad a través de 10 consejos. Algunos de ellos son: siempre saludar a una persona con discapacidad, no sentir pena por alguien con discapacidad, dar siempre una sonrisa amable, no limitar, permitir que en la medida de las posibilidades hagan las cosas, convivir con normalidad, sin importar la condición, todos somos humanos. Actualmente Maritere también es conferencista, ofreciendo charlas en colegios para promover la inclusión de niños con necesidades especiales. Su sueño, ser aceptada en un colegio y graduarse como física. Un caso que se convirtió en ejemplo de que las limitaciones muchas veces son barreras que con determinación, voluntad y esfuerzo se pueden romper. Volvemos a esta hora sobre los hechos internacionales del día más relevantes. Además de la decisión del Grupo de Lima, Estados Unidos anunció más sanciones económicas y petroleras en contra del régimen chavista después de conocer el resultado de las polémicas elecciones. Con esta orden ejecutiva firmada este lunes 21 de mayo por el presidente Donald Trump, Estados Unidos endureció sus sanciones en contra del régimen chavista luego de que el gobierno de Nicolás Maduro llevara a cabo unas elecciones que le dieron una polémica victoria. Las nuevas sanciones impiden que el Ejecutivo venezolano pueda liquidar saldos de cuentas por cobrar relacionadas con el petróleo en territorio estadounidense. Es decir, que prohíbe a cualquier residente en Estados Unidos adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en el país norteamericano, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Sin embargo, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que Estados Unidos no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en ese país. Las nuevas sanciones se suman al pronunciamiento del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien advirtió que las elecciones en Venezuela no cambiaban nada y exigió la liberación del ciudadano norteamericano Joshua Holt, detenido por el régimen en la prisión del Helicoide. El vicepresidente Mike Pence también emitió un comunicado por medio del cual anunció que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona y la miseria de su valiente pueblo continúa, mientras que el senador cubano-estadounidense Marco Rubio había advertido que en Venezuela no hay una salida electoral, por lo que calificó como una farsa los comicios del 20 de mayo. La semana pasada el Tesoro estadounidense también congeló bienes e incluyó en la lista Clinton al denominado número 2 del gobierno venezolano Diosdado Cabello, así como a su hermano y a su esposa. Pero no solo Estados Unidos reaccionó ante la cuestionada reelección de Maduro. A través de este mensaje en su cuenta en Twitter, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció que ese país junto a sus socios europeos estudiarán medidas oportunas en contra de Caracas.
Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Ustedes, como siempre, gracias por estar allí, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.